¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Sí, se ve. perfecto. Excelente, excelente. Entonces, continuamos. Bueno, antes las charlas se daban de forma presencial y era una manera para que me conozcan. Ahora, en la nueva normalidad, ya tengo que poner mi foto para que me conozcan, ¿no? Yo soy Alexander Manay. A partir del 2019 soy responsable de la línea de detección de incendio dentro de Honeywell, tanto para Perú y Ecuador, ¿no? Tienen mi celular, mi correo. Yo ingresé a Honeywell en el 2017 y a partir de allí he empezado a especializarme en todo lo que es seguridad electrónica, ¿no? Y es un tema que al final de todo lo que tiene seguridad electrónica en video, acceso, intrusión, BMS, fuego fue el que más me apasionó y desde allí estoy dando lo mejor de mí en esa unidad de negocio, ¿no? Entonces vamos a empezar conociendo las características competitivas de nuestro panel, el ES200X. Básicamente el panel ES200X es un panel que tiene 198 dispositivos. Ahora, en esta nueva familia, se pueden subir y bajar los programas efectivamente que van a aplicar al panel mediante una memoria USB, ¿no? También se puede actualizar, aunque estos paneles son recientes, son nuevos, pero en el momento que se dé también se puede actualizar el firmware a través de de una memoria USB, ¿no? Tiene un puerto. Entonces, ¿qué quería resaltar de estos paneles? El teclado es robusto. Tengo la experiencia de trabajar en Ecuador y en Perú, donde es muy fuerte el segmento mediano y siempre se vienen quejando de diferentes marcas que al año o 2 años tienen problemas con su teclado, ¿no? A diferencia de ellos, nuestro teclado es robusto. Tenemos paneles Farlight instalados 8, 10 o más de 10 años en el mercado sin ninguna dificultad. A pesar de eso, de que conocemos de que nuestro portafolio es robusto, damos una garantía de 3 años. Ustedes pueden ingresar al manual de cualquiera de nuestros paneles, LS50X, LS200X, en este momento el MS9600, y en la política de garantías van a poder ver que tanto el panel y todos los periféricos que ustedes adquieran para su proyecto tiene 3 años de garantía desde que lo adquiere Digicorp, ¿no? O sea, al Digicorp lo compra y a partir de ahí inicia estos 3 años de garantía, lo cual le da la tranquilidad porque muchos de ustedes no solamente van a instalar el producto y se van a retirar, muchos de ustedes tienen contratos de mantenimiento de 1 o 2 años y esto le da la tranquilidad a los integradores de que nuestra marca es confiable, ¿no? ¿Qué otra cosa quería destacar de nuestro producto? La familia ES50X o ES200X tiene 4 teclas configurables. Antes de que lancemos esta nueva familia, era una de nuestras desventajas porque no teníamos ninguna tecla configurable. Típicamente en Perú siempre salían las licitaciones que se necesitaba mínimo una tecla configurable para poder hacer arranque de bombas desde el teclado del panel. Ese era todo el diálogo que pedían en las licitaciones, ¿no? Afortunadamente, ahora no tenemos una, tenemos 4, entonces ya podemos hacer arranque de bombas desde el teclado del panel. Además, podemos realizar otras funciones de manera práctica, ¿no? No lo sé, se me ocurre, podríamos detener elevadores, hacer apertura de puertas, alguna funcionalidad que los ayude a ustedes a ser más prácticos, ¿no? En el momento de una emergencia. ¿Qué más me gustaría agregar? Me gustaría agregar de que este panel es 100% direccionable, pero sin embargo nosotros podemos darle un módulo interfaz que le da la posibilidad de tener 6 zonas convencionales. Entonces, como pueden ver líneas abajo, nuestro panel está certificado por UL, está certificado por FM, que cumple las exigencias del NFPA y las supera. Entonces, ¿por qué lo remarco? Porque, bueno, hay un competidor en el mercado que hace el proceso inverso, donde tiene un panel convencional y le agrega algunas tarjetas direccionables, donde pierde la certificación actualizada de la UL, ¿no? Entonces, en nuestro caso no es así. Si tenemos un panel direccionable, 100% direccionable, y si por alguna razón, por razones de costo, o porque ya es un lugar instalado y quiero rescatar algunos detectores convencionales ya instalados y quiero ampliar,
con la parte direccionable, le pongo este módulo interfaz, el MMF 302-6, y ya puedo aprovechar ese retrofit, ¿no? También, ¿qué quería destacar de este panel? Este panel, en su lazo direccionable, puede agregar detectores ópticos lineables direccionables, ¿no? Entonces, eso es algo bastante novedoso, bastante interesante. Y finalmente, dos características más, que es un detector, tiene la capacidad de agregar detectores multicriterios de humo, de calor, de monóxido de carbono, y también una base sonora, ¿no? Entonces, donde tenemos pequeños hoteles, pequeños lugares donde nos solicitan que haya esa notificación dentro de la habitación, lo podemos hacer con este panel ES200X, ¿no? Entonces, quería rescatar todos estos beneficios. Estas características las puse intencionalmente por la experiencia que he venido teniendo en Perú y en Ecuador, donde el segmento mediano realmente sería bastante interesante poder ganar esa presencia con este panel robusto, ¿no? Y bastante confiable nuestro. Aquí ya vamos a hablar de las aplicaciones en almacenes. El ES200X, básicamente, si tuviéramos un almacén comercial y me solicitan de que yo pueda hacer una detección temprana, mi compañero Matías va a hablar sobre el tema, pero quiero darle un chispazo de Vesda. Vesda básicamente detecta en la primera etapa del fuego, en una etapa incipiente, en una etapa donde el humo no es visible. Si hablamos a nivel de partículas, las partículas de carbono tendrían que ser inferiores a 0.3 micrones. Entonces, ¿se puede enlazar a un panel ES200X? Sí. Normalmente estos detectores Vesda tienen unos relés de estado y lo que tenemos que hacer nosotros es monitorear esos estados para poder reportarle al panel y saber qué está sucediendo con Vesda, ¿no? Entonces, allí, líneas abajo, estoy poniendo, por ejemplo, si esto fuera un proyecto, requeriría de un panel ES200, requeriría de módulos monitor y también algunos Vesda, dependiendo del requerimiento, podría ser entre racks, ¿no? Dependiendo de si quiero hacerlo entre racks y por niveles. Ya si tenemos una solución industrial, allí yo estoy planteando un OSIT RSS, que es de System Sensor, es nuestro, que básicamente viene a reemplazar al BIN 1224, pero también está reemplazando a los BIN del mercado, ¿no? Porque este es un producto bastante resistente a las falsas alarmas, tanto el BIN 1224 y los BIN de la competencia normalmente sufren de la desalineación, del deslumbramiento o saturación cuando están expuestos a una luz muy fuerte, ya sea del sol o una luz artificial, de polvo. Ya sabemos que en los almacenes industriales es bastante sucio, entonces estos polvos al momento de elevarse generaban una falsa alarma de palomas, de insectos. Entonces este BIN, el OSIT RSS, atenúa todas esas falsas alarmas y te permite de cierta manera trabajar más tranquilo en un ambiente industrial. Este BIN también es convencional, requiere de módulos para poder monitorear sus estados, y también se puede trabajar con el panel ES200X, ¿no? Entonces, si vemos una aplicación un poco más, ¿cómo le podría decir? Más agresiva o un ambiente más difícil de trabajar, tendría que ser ya un ambiente minero. En ese caso estoy planteando también el panel OSI, el panel ES200X, y tenemos una versión del detector óptico lineal direccionable. ¿Qué quiere decir? De que ya no necesita de módulos, va a ir directo al lazo notifier, o poniéndolo de otra manera, sale el lazo, llega al detector y vuelve a salir y continúa su recorrido. Entonces, en estos ambientes difíciles, donde no tenemos tanto espacio, donde también hay mucha suciedad, podemos trabajar con tranquilidad dentro de estos almacenes, ¿no? ¿Qué características tiene estos detectores? Se pueden instalar desde 3.1 metros de altura hasta 9.1, tienen espaciamientos de 9 metros para cada lado, y ya Matías se encargará de darle un poquito más de detalles. La consulta que yo quisiera hacer es, ¿qué les parecen nuestros paneles?
si se han encontrado con este tipo de aplicaciones, tanto comerciales como industriales o en el sector minero. Ya sería algunas preguntas que puedan tener Johan o Rafael. Rafael Ayala. Si las personas tienen alguna consulta, mientras van viendo si hay consultas o no, les sigo dando mis datos. Mi nombre es Alexander Manay, se encuentran mi tarjeta y mi número telefónico para que puedan contactarse conmigo sin ningún inconveniente. Entonces, Rafael, Johan, no sé si tienen consultas. He tratado de cumplir el tiempo de 15 minutos y 5 minutos de consultas. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Y bueno, gracias, Alexander. Bueno, si tuvieran alguna consulta, pueden levantar la mano para poder empezar con ello. ¿Sí? Claro que sí. Si quieres, esperamos unos segundos para ver si hay consultas. Si no hay consultas, lo que podemos hacer es darle paso a Matías y vamos Así es. acumulando el tiempo para resolver todas las consultas al final. Correcto. Sí, O en estaría el bien. momento que Sí. hagan las consultas. Perfecto. Igual, Entonces le damos igual, pase a Matías. sí, igual pueden ir dejando sus consultas ahí en la cajita y bueno, vamos nosotros respondiendo al final de la presentación. Me dicen, por favor, si cuando se vea la pantalla. Sí, Matías, ya se ve. Bien, excelente, gracias. Gracias, Alex, por el pase. Bien interesante toda la panelería que vimos de Honeywell para todo lo que son las soluciones de detección. Lo que vamos a ver en nuestro caso es, siguiendo con la línea también de Honeywell, lo que son los detectores de gas lineal OSID para estas aplicaciones de almacenes. Mi nombre es Matías Trombetta, soy responsable comercial del Cono Sur y la región andina para la detección avanzada en Honeywell, que está compuesta, entre otras, por la marca Extralis. Vamos a repasar las diferentes líneas de productos que tenemos de gas lineal y cómo los vincularíamos con los paneles de incendio. Extralis, para quien no lo conoce, es una empresa fundada en el 1982, es el principal fabricante de detectores de aviso temprano por aspiración y desde el 2016 forma parte de la familia de Honeywell. Algunos de los tantos verticales en los que puede interactuar los productos de Extralis son en la sala de datos, en la industria, en el real estate, en la salud, minería y lógicamente en los almacenes, como lo que vamos a ver el día de hoy. La detección avanzada trata de respetar siempre la prima de la detección temprana y eficiente para una mayor salvaguarda tanto de vida como de activos. Y las 4 líneas de producto con las que contamos son BESDA, OSID, BESDA para lo que es detección por aspiración, OSID, detección de gas lineal, SensePoint XL para la detección de gas y Lion Timer para detección de gas en baterías de litio. En el día de hoy, lo que nos trae y lo que nos convoca va a ser principalmente estudiar la línea de productos OSID para espacios amplios, como pueden llegar a ser, entre otros, los almacenes. Y ahora bien, entrando de lleno en esta tecnología, lo primero que vamos a mencionar es la NFPA 72, que después la vamos a estudiar con un poco más de detalle, que nos va a brindar la presentación Rafael. Pero en principio lo que es importante destacar es que en la NFPA 72 habla de un espaciamiento, una cobertura que tienen las barreras, y esto es independiente del fabricante. La cobertura mínima que deben tener todas las barreras entre el espaciamiento entre ellas es de 18 metros, aproximadamente se redondea siempre en 18 metros, entre una y otra, y lógicamente la mitad entre la barrera y la pared. Es decir, que prácticamente la barrera para cada lado tiene una cobertura de 9 metros de un lado, 9 metros del otro, que se compensan con los 9 metros de la barrera siguiente y así sucesivamente. Hay 2 líneas de productos de OSID. OSID vemos que es el acrónimo de Open Area Smoke Emission Detection. Tenemos el OSID Dual Ended, que es el que tiene un receptor y un emisor, y el OSID-R, que es el reflectivo, como el que mencionaba recién Alex.
reemplazo natural de la típica barrera más conocida como la Beam Detector 1224. En cuanto al OSI-DE que mencionábamos, van a existir dos versiones, el OSI-10 y el OSI-90. El OSI-10 va a tener una cobertura de 1 a 1, es decir, un único receptor para un único emisor, mientras que el OSI-10 va a tener la posibilidad de tener hasta 7 emisores con un único receptor. Y ahora vamos a ver a continuación cuáles son las ventajas que va a tener utilizar el OSI-90 o el OSI-10. El OSI-10, si se pueden fijar, la distancia máxima aprobada por UL son 150 metros, mientras que el OSI-90, si bien tiene mayor cantidad de emisores, la distancia máxima son de hasta 68 metros entre cada uno de los emisores y el receptor o imager. Esta tecnología posee, o esta versión, el OSI-DE, posee 3 tecnologías, infrarrojo, ultravioleta y CMOS. Se basa de un emisor y un receptor. Tiene la capacidad de discriminar partículas de polvo y partículas de humo. Eso gracias a sus 3 tecnologías casualmente. Tiene una alta inmunidad frente a obstrucciones y tiene la capacidad, el OSI-10, de generar una detección volumétrica justamente a causa de esta posibilidad de tener varios emisores, 7 como máximo, con un único imager. Fíjense en una distribución de una bodega, un depósito, que podemos tener una detección volumétrica en un mismo nivel o incluso en diferentes niveles. Posee un fácil montaje y mantenimiento, y la alimentación del emisor se puede hacer por 24 volts, es decir, cableado, o por baterías, simplificando significativamente los tiempos y los costos en la instalación. La detección volumétrica a la que nos referíamos, en un mismo plano, en donde pueden haber hasta estos 7 emisores con un único receptor, o inclusive en diferentes niveles para evitar la posible estratificación, que es una de las problemáticas que la NFPA 72 hace mención, que esta se produce cuando puedan haber estratos en diferentes niveles a causa de una temperatura elevada en la parte superior. Esto lo que hace es evita que el humo ascienda hasta arriba de la techumbre, alojándose el humo en instancias o estratos intermedios. Por ello es que lograr una detección como la que se muestra en la imagen de diferentes niveles nos permite detectar el humo en cualquier estadio que éste se encuentre. Vamos a ver cómo trabaja el OSI Dual y las 3 tecnologías. Como mencionábamos anteriormente, en una situación normal, tanto el haz infrarrojo como el ultravioleta están en condiciones normales. Cuando el humo se presenta, se va a notar que el haz ultravioleta se va a atenuar en mayor medida que el haz infrarrojo, dando la notificación de que se trata de humo. En el caso de existir polvo en el ambiente, ambos haces se van a atenuar de forma similar, dando a saber que existe una alarma no deseada y no una alarma por humo. En el caso de una obstrucción completa, ambos haces se bloquean en forma simultánea, también permitiendo identificar este fenómeno, y cuando esto deja de suceder, en el caso de un autoelevador o un equipo mecánico que sirve de elevador, cuando este deja de bloquear la señal, la situación vuelve a la normalidad. Vemos las 3 instancias: cuando hay humo, cuando hay polvo o cuando hay una obstrucción. El equipo OSI-DE es el que permite identificar estos 3 eventos en forma separada, no generando lógicamente falsas alarmas. Algunos de los accesorios que nos vamos a encontrar con esta línea de producto, tanto como las estaciones de reseteo, como los gabinetes para polvo o ambientes corrosivos o con humedad, y rejillas protectoras para generalmente los medios de elevación o los Clark que puedan llegar a golpear estos equipos en altura. Existe un kit de alineamiento que nos va a servir para facilitar la alineación y para hacer la puesta en marcha de los equipos, que es mucho más simple que las barreras tradicionales que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Ahora bien, dicho eso, el OSID-R, que
que es el OSID reflectivo, al que estamos más acostumbrados porque se consta de un solo equipo que emite y recibe la señal, se refleja en el espejo que tiene enfrente y recibe la misma señal. Estos equipos, el OSIDAR es el reemplazo natural del BIM 1224 de System Sensor. Consta de una barrera de infrarroja y de un imager CMOS. Aquí en este equipo no vamos a tener el haz ultravioleta, con lo cual no va a tener la capacidad de poder diferenciar polvo de humo, pero sí va a tener gracias al CMOS, al imager, que básicamente es el receptor que tiene, es de tecnología CMOS, esto lo que nos va a permitir es generar una mayor inmunidad ante posibles movimientos que tenga el equipo, muchas veces en estructuras metálicas donde están construidos los depósitos o las bodegas. Estos pueden generar un movimiento natural, muchas veces hasta por un camión que pasa en la calle o por movimientos típicos de la estructura. Esto puede generar o puede llevar a la necesidad de generar alineaciones permanentes de los equipos, generando un costo en lo que es el mantenimiento de estos sistemas. El tener un imager CMOS nos evita estas reajustes, reincidentes, y las vuelven equipos sumamente económicos para poner en marcha y para mantener posteriormente. La instalación es muy simple, como mencionamos antes, uno tiene que destrabar el óculo, alinear con el espejo reflector. Mediante un cursor que tenemos en el mismo equipo, verificamos cuando está alineado, cuando están todos los cursores en verde, y finalmente cuando esto sucede, bloqueamos nuevamente el óculo y la puesta en marcha está realizada. El CMOS que mencionábamos antes nos permite una alineación fácil y rápida, porque básicamente el CMOS se comporta cada píxel del CMOS como si fuese una cámara de video. Cada píxel es un sensor diferente y nos va a permitir evidenciar el espejo de una forma mucho más clara. En el caso de un bloqueo completo de ese espejo, nos va a dar la señal de que no se trata de humo, porque el humo no se comporta de esa manera, sino que se trata de un bloqueo que lo va a poder identificar y de esa forma lo va a poder no emitir una falsa señal. Tiene una alta tolerancia a movimiento, resistencia a la luz solar y a la fuente de luz, como mencionaba Alex anteriormente. La alta resistencia a la intrusión de objetos sólidos, como mencionábamos, en el caso de un corte del haz en forma abrupta, la realidad es que no va a generar una falsa alarma, no le puede dar una temporización para evitar que esa señal genere una alarma indeseada. Ahora bien, tenemos dos tecnologías, la OSID-DE y el OSID-AR. Ambas tecnologías son válidas. Lógicamente que si en un ambiente en donde pueda producirse polvo, va a ser más recomendable utilizar el OSID-DE. En un ambiente que sea un almacén, pero que sea principalmente limpio, el OSID-AR puede ser una solución aceptable y lógicamente más económica. En cuanto a un cuadro comparativo, entendiendo que todos los productos están certificados UL, tienen su certificación ULC para Canadá, la FM y demás, no hay diferenciación en cuanto a certificaciones y aprobaciones, pero sí en cuanto a características, en cuanto a que el OSIDAR va a tener solo el haz infrarrojo, mientras que el DE va a tener el infrarrojo y ultravioleta. Las distancias máximas pueden ser hasta 100 metros del OSID del OSIDAR y del OSID dual de OSI-10, va a tener hasta 150 metros de distancia máxima. El campo de visión es interesante porque significa el campo de visión máxima, o sea, si imaginamos un cuadrado de 40 por 40, el OSIDAR tiene posibilidad de poder hacer contacto con el espejo y reflejar, mientras que el OSID-DE, entre el emisor y receptor, necesitamos únicamente un cuadrado de 20 por 20 libre para poder visualizar las señales, los haz lineales entre uno y otro dispositivo. Como vemos, pueden ser el mismo ambiente, utilizando diferentes estrategias, con OSID-DE en este caso. Fíjense que aquí si tuviésemos los emisores con baterías, solamente necesitamos cablear los 24 volts del imager y las señales de falla y alarma, y no hace falta hacer ningún otro cableado ni canalización. En el caso del OSIDAR, tenemos el mismo espacio, pero cubierto con
barreras lineales, lo mismo que en el segundo ejemplo de abajo, donde la mayor ventaja que vamos a tener al utilizar OSID-DE podría ser tener un único punto que tengamos que cablear y llevarles las señales de falla y alarma. Pero ambas soluciones son válidas sin ningún inconveniente. Algunas aplicaciones, como en bodegas, abiertas, sin racks, espacios a veces bastante congestionados, en donde no tenemos mucho espaciamiento y donde la estivación a veces puede ser alta y entonces se hace complejo utilizar barreras tradicionales porque necesitan a veces un diámetro de hasta 60 o 1 metro de espacio para poder tener el haz con el espejo reflector. Acá vemos los espacios bien grandes, bien amplios, en donde a veces hasta es complejo utilizar otro tipo de tecnología. Entonces aquí los haz lineales en diferentes niveles para evitar justamente la estratificación también son una solución adecuada. O como decíamos antes, donde tenemos lugares en donde el espacio no es tan grande, no va a haber interrupciones, pero sí va a haber distancias grandes que cubrir y podríamos utilizar los haz lineales como una alternativa. Simplemente como mención, si bien estamos hablando de los OSID, VESDA también sería una solución para este tipo de soluciones, para los almacenes, como lo mencionaba antes Alexander en su presentación, simplemente para presentarle lo que sería la familia y como una posible alternativa simplemente para los almacenes, que tenemos una detección por aspiración en lugar de los haz lineales, en donde aquí, como vemos ya, los espacios no son tan amplios como los que veíamos antes, sino que hay más bien racks en donde podemos proteger solamente el cielo raso o los cielos rasos y los interrack en diferentes niveles, si fuese el caso. Por eso es que las aplicaciones en estos casos va a variar de acuerdo a cuál va a ser la necesidad de uso. Si tengo que hacer detecciones intermedio de los racks y en el ambiente, tal vez en lugar de utilizar la alternativa de OSID, podríamos llegar a utilizar VESDA, y esto va a depender, no hay una decisión de cuál es mejor o cuál es la solución adecuada, sino más bien caso a caso debe evaluarse en forma particular. Y por último, la integración con los paneles. Tenemos a los detectores OSID que los vinculamos a la familia tanto de Notifier como de Firelight por medio de módulos direccionables, módulos de supervisión, tanto la falla como la alarma, o si no utilizar el protocolo FlashCAN, el protocolo OSI, el producto OSID-AR inteligente que viene con el FlashCAN embebido y que se puede conectar directamente al protocolo del panel Notifier correspondiente. Bien, aquí Rafael, no sé si hay alguna consulta por el momento o le doy el pie a Rafael para que continúe con su presentación de Notifier, de NFPA. Sí, procedemos con Rafael y al final ya vemos las preguntas para poder abrir el micrófono a cada uno de los participantes. Excelente. Ahí te paso, Rafael, la presentación. Dale, Matías, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ya lo mencionaron mis compañeros Alexander y Matías, mi nombre es Rafael Ruiz. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican cuando la puedan ver. Sí, perfecto, Rafael. Listo, gracias, Mati. Bueno, lo que vamos a ver durante esta parte de la charla son las referencias de NFPA, que sabemos que muchos de ustedes están interesados en lo referente a la normativa relacionado con la detección de incendio en grandes almacenes. Mi nombre es Rafael Ruiz, soy ingeniero de aplicaciones y ventas para Centroamérica, el Caribe, región andina y Florida. Apoyo toda la labor comercial que realiza Alexander en Perú y Ecuador, por lo tanto, también van a contar con mi apoyo en la parte de preventa cuando estén trabajando algún proyecto, cuando tengan alguna consulta técnica en la fase de preventa de su proyecto. Con muchísimo gusto los voy a poder apoyar en estas solicitudes. Para empezar con la parte de normativa, disculpen, tenemos que revisar primero qué es la NFPA.
Para aquellos que no saben qué es NFPA, NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra Incendio, es una asociación fundada en Estados Unidos en 1896, hace más de 100 años, que se ha dedicado a través de estos estándares, códigos, prevenir, disminuir o hasta cierto punto eliminar la muerte, las lesiones, pérdidas económicas, pérdidas de propiedades que sean generadas por incendios relacionados con de todo tipo de incendios y también con el riesgo eléctrico. Entonces, NFPA abarca un mundo muy grande de protección contra incendios y tiene un sinnúmero de normas y códigos y estándares que nos ayudan para lograr este objetivo de la NFPA. Pueden consultar la página web de NFPA. Aquí tienen la URL, la dirección de la página web, donde pueden acceder a realizar consultas, pueden registrarse en la página web, no tiene ningún costo. Ya aquellos que quieran ser miembros en NFPA o que quieran tener una mayor interacción, pues van a poder revisar allí todo lo que se requiere. Dentro de todos estos códigos, estándares y normas que tiene NFPA, encontramos la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana. Este código de NFPA nos va a mostrar un gran portafolio de soluciones que debemos tener en cuenta para, como lo dice su nombre, la seguridad humana. Entonces, en la NFPA 101 vamos a encontrar muchos criterios y muchos conceptos de la protección y de la seguridad humana, tanto pasivos como activos, y nos va a servir de guía para muchos de nuestras recomendaciones y aplicaciones. El propósito principal de la NFPA 101 es establecer los requisitos mínimos para el diseño, operación y mantenimiento de edificios y estructuras para la seguridad de las vías humanas contra el fuego. Entonces ya aquí nos damos una idea de qué vamos a encontrar en NFPA 101. Y su aplicación. Entonces debemos aplicar esta norma en edificios y estructuras nuevas y existentes. Entonces, si ustedes ya tienen un cliente, un potencial cliente, una necesidad de una edificación existente, aplica NFPA 101. Y si es un proyecto nuevo, también aplica la NFPA 101. Y es aplicable a vehículos, embarcaciones y otros transportes similares que no sean móviles, pero que estén fijos a un edificio o que tengan un cimiento y sujetos a ser ocupados por personas. Entonces, abarca prácticamente todo tipo de estructuras. Dentro del capítulo 3 de la norma, que habla, donde vamos a encontrar todas las definiciones, y esto es un estándar de las normas y los códigos NFPA, siempre en el capítulo 3 vamos a encontrar las definiciones, nos habla de las ocupaciones de almacenamiento y nos indica que es una ocupación utilizada principalmente para almacenamiento o refugio de bienes, mercancías, productos y vehículos. Hasta allí nada nuevo, eso creo que todos lo tenemos claro y sabemos a qué nos está haciendo referencia la norma. Pero en el capítulo 9 ya vamos a encontrar información detallada con los sistemas de detección de incendio, alarma y comunicaciones. Y vamos a encontrar información relacionada con cuáles son las señales de iniciación de estos sistemas de detección de incendio y alarmas. Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, que las señales de iniciación pueden ser de detectores o dispositivos automáticos de detección, como lo son en este caso los detectores de humo OSID o los detectores de humo BESDA, que nos explicaba Matías hace un momento. También las estaciones manuales de alarma son dispositivos que nos dan señales de iniciación. Y también vamos a encontrar que nos indica que los sistemas de extinción de incendio también pueden funcionar como señales de iniciación de alarma de un sistema de detección. Nos va a indicar qué requerimientos y qué debemos tener en cuenta para la notificación a los ocupantes de esta estructura, de este tipo de edificaciones, de todos los tipos de edificaciones. Y allí vamos a empezar a verificar qué requerimientos o qué debemos tener en cuenta para notificar a los ocupantes de esta edificación, de este gran almacén, de esta bodega de almacenamiento, que hay una condición de emergencia y que deben evacuar el lugar o que hay que tomar acciones correctivas de emergencia por lo que está sucediendo, que es un posible incendio. Y vamos a encontrar también cuáles son las funciones de control de emergencia que nos permite realizar el sistema. Y vamos a ver también en la NFPA 101, en el capítulo 42 específicamente,
que nos indica que las ocupaciones de almacenamiento deben contar con estos sistemas de detección y alarma de incendio y que se incluyen todos los tipos de edificios y estructuras para garantizar que sea un lugar seguro y prevenir que en el caso de que se presente algún tipo de emergencia relacionada con incendio, vayamos a tener pérdidas de vidas humanas o lo que es peor, tener pérdidas de los bienes y las propiedades, que en este caso sería catastrófico para una empresa que se dedique al almacenamiento de mercancía, a distribución. Por ejemplo, el día de hoy que hacemos esta presentación a través de nuestro canal de distribución, en el caso de que en las bodegas de ellos tengan una situación de una emergencia por incendio, sería crítico que pierdan todo el material y todos los productos que tienen disponibles para la venta. Y allí va a ser muy importante desde la etapa del diseño tener en cuenta estos 5 puntos que resalto en la pantalla. Primero, clasificar la ocupación, que en este caso estamos hablando de ocupaciones de tipo almacenamiento. Ya tenemos esa primera clasificación, sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Segundo, y muy importante, analizar el riesgo y los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar en esta edificación y en esta estructura. Tenemos múltiples tipos de riesgos en todos los tipos de estructuras. Depende de, en el caso de almacenamiento, de las ocupaciones de tipo almacenamiento, depende de qué están almacenando. No es el mismo riesgo si almacenamos mercancía como dispositivos electrónicos o almacenar telas, textiles o almacenar gases o líquidos combustibles. Cada uno de estos escenarios tiene unos riesgos diferentes y tiene una criticidad y una peligrosidad importante que se debe analizar y se debe tener en cuenta para determinar cuáles son los mejores medios de detección, de notificación y alarma. Debemos también determinar la subclasificación o usos especiales. Puede ser que en una bodega de almacenamiento tengamos áreas específicas que no son de almacenamiento, que son de otro tipo de uso, y también debemos analizar esos lugares porque seguramente los riesgos y los requerimientos de protección no son los mismos. Y verificar los requerimientos de normas específicas y o normas generales que sean complementarias a la NFPA 101. Siempre vamos a encontrar que todas las normas NFPA nos van a indicar unas publicaciones de referencia en las cuales nos vamos a poder apoyar para determinados escenarios. En este caso, una de esas publicaciones de referencia y de esas normas específicas es la NFPA 72, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar en el mercado de la protección contra incendio, de detección y alarma de incendio. Y es el Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización. Esta NFPA 72 es la norma que nos va a indicar qué dispositivos podemos utilizar, dónde los debemos instalar, cuáles son las recomendaciones de instalación, cuál es ese espaciamiento que nos mencionaba Matías y que nos mostraba la cobertura que pueden tener los detectores de AS tipo OSID, los detectores de humo por aspiración como VESDA. Entonces aquí vamos a encontrar toda esa información que nos indica qué podemos hacer, dónde podemos utilizar esos diferentes tipos de dispositivos, cómo es la correcta manera de instalarlos y de diseñarlos. Y el alcance de esta norma es cubrir la aplicación de la instalación, ubicación, desempeño, inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de alarma de incendio. Entonces, va a ser nuestra guía principal para diseñar, instalar, ubicar, inspeccionar, mantener y probar los sistemas de alarma de incendio que tenemos en nuestras diferentes edificaciones. Y el propósito de la norma es definir los medios para activar las señales, transmitirlas, notificarlas y anunciarlas, y dar una alta confiabilidad de los sistemas de alarma de incendio para garantizar que va a ser un lugar seguro. ¿Qué consideraciones especiales encontramos en la NFPA 72 y en este caso en el capítulo 17? Nos habla de los almacenamientos en rack, que es uno de los posibles tipos de almacenamiento que tenemos en las bodegas, en los warehouses, en los almacenes, en los grandes almacenes. La ubicación y el espaciado de los detectores de humo para almacenamiento en estantes altos o en estantes tipo rack deberá abordar el producto y la cantidad y configuración de almacenamiento en rack. Es decir, debemos garantizar que tengamos una total cobertura y detección
de esta área, como lo vemos en esta imagen, del producto que hay allí internamente. Seguramente en lugares de almacenamiento muy extensos vamos a poder analizar los dos tipos de detección que tenemos, la detección OSID, como lo veíamos en la presentación de Matías, o posiblemente sea necesario considerar la detección de humo por aspiración tipo VESTA. Y en el anexo A de la norma, donde nos entrega información explicativa, nos dice que para realizar una detección más eficaz de los posibles incendios en las áreas de almacenamiento de estantes altos, los detectores deben ubicarse en el techo sobre cada pasillo y en niveles intermedios de los racks. Y aquí tomo esta imagen que veíamos también en la presentación de Matías, donde tenemos instalado un sistema de detección VESDA, de detección de humo por aspiración, donde en la parte superior tenemos una línea de detección, la tubería principal de detección, con una derivación a la parte intermedia de los racks para garantizar que se haga una detección temprana de las posibles condiciones de emergencia. Entonces, esta es una de las soluciones que podemos encontrar y que podemos adaptar para nuestras aplicaciones de detección y alarma de incendio en almacenes y en este tipo de almacenamiento en rack de gran altura. Se puede permitir el uso de detector tipo haz proyectado en lugar de una sola fila de detectores de humo individuales de tipo puntual, como lo veíamos anteriormente. Podemos utilizar detecciones de humo de haz proyectado, OSID-R o OSID-DE, y también los puntos de muestreo de un detector de tipo muestreo de aire, de un detector VESDA, se pueden ubicar sobre cada pasillo para brindar una cobertura equivalente a la ubicación de detectores puntuales. ¿Y por qué hablamos aquí de se permite el uso de detector de haz de luz, se permite el uso de detectores de tipo muestreo de aire? Porque muchas veces muchos de ustedes tienen la pregunta de, bueno, ¿a qué altura, cuál es la altura máxima a la cual puedo instalar un detector de humo de tipo puntual, que son los que más utilizamos comúnmente? No hay un límite determinado en la norma o un párrafo que la norma nos diga no es permitido utilizar los detectores de humo de tipo puntual a determinada altura, pero sí hay unas recomendaciones. Y esas recomendaciones van enfocadas al comportamiento del humo en las posibles emergencias de un incendio. ¿Qué vamos a encontrar allí? Que la norma nos recomienda utilizar los detectores de humo a una altura no mayor a 9 metros, pero también nos hace una recomendación donde nos dice que los detectores deben ser instalados en lugares de fácil acceso para su fácil prueba y mantenimiento periódicos, de acuerdo a lo que nos indican en el capítulo 14 de la norma, que es el capítulo de inspección, prueba y mantenimiento. Entonces, a una altura de 9 metros no es una altura de fácil acceso para poder realizar mantenimientos y pruebas periódicos a los dispositivos, y consideran una solución como OSID o como VESDA va a ser mucho más conveniente e ideal para este tipo de aplicaciones, ya que la cantidad de dispositivos se reduce considerablemente, pero estamos teniendo una garantía y una detección confiable en nuestros dispositivos. Adicionalmente, el comportamiento del humo en este tipo de lugares puede variar por diferentes aspectos relacionados con el ambiente o con la distribución de la mercancía, de los racks de almacenamiento, del lugar como tal. Entonces, vamos a encontrar aquí muchas opciones, muchas consideraciones a tener en cuenta para poder determinar que estos tipos de tecnologías de detección son los más aptos para estos lugares. Y adicionalmente, para finalizar, vamos a ver que también nos indica que debemos verificar ciertas normas complementarias o ciertas publicaciones de referencia, como lo hacía la NFPA 101, y nos recomienda verificar la NFPA 1, la NFPA 10, que es la norma para extintores portátiles, la NFPA 13, NFPA 25, la NFPA 70, que es el Código Eléctrico Nacional, algunos lo conocen mejor como el NEC, donde vamos a encontrar información clara de las consideraciones de instalación de los cableados, las ducterías por donde va a ir en los cableados y toda la parte eléctrica de los dispositivos y de los sistemas de detección de alarma de incendio. La NFPA 101, el Código de Seguridad Humana, la NFPA 170, que es la norma para los símbolos de seguridad contra incendios y emergencias, y la NFPA 5000, que es el Código de Construcción y Seguridad Humana. Y esto es un pequeño
un pequeño grupo de normas NFPA que nos recomienda para verificar y corroborar, pero también vamos a encontrar otras normas ajenas a NFPA, como son las normas UL, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de UL y de las normas UL, donde UL es un laboratorio internacional, es una compañía internacional que diseña y que desarrolla unas normas donde vamos a encontrar los requerimientos de cómo deben funcionar los dispositivos. Aquí en las normas NFPA encontramos cómo los debemos instalar, cuáles son las recomendaciones de instalación y cuáles son las recomendaciones de ubicación de los dispositivos, pero UL desarrolla las normas donde nos indica cómo deben funcionar estos dispositivos, cuáles son sus tiempos de respuestas, cuáles son sus diferentes tipos de comportamiento, y el que nuestros dispositivos cuenten con estas certificaciones o estas aprobaciones de UL, aprobaciones de FM y de otras entidades internacionales, lo que nos está indicando y lo que les dice a ustedes es que son dispositivos confiables que garantizan que su diseño y fabricación cumplen con estándares internacionales, con requerimientos de normas internacionales y que van a ser dispositivos seguros. ¿Que pueden fallar? Sí, claro que pueden fallar, no están exentos a que fallen, por el hecho de ser listados UL no están exentos a que falle, pero una premisa de UL es que si los dispositivos fallan, los dispositivos no le generen ninguna afectación ni ningún daño a las personas y a las vidas humanas. Entonces es algo también importante a tener en cuenta. No es solamente que el dispositivo sea un dispositivo de alta calidad, sino también que el dispositivo no vaya a causar ninguna afectación a los seres humanos o a la vida de las personas. Señores, esta era la parte de las referencias y de la normativa que queríamos hablar el día de hoy, que les quería presentar el día de hoy. Y bueno, ya abrimos el espacio para que hagan todas sus preguntas, para revisar todas las consultas que han ido realizando durante la presentación de Alexander, de Matías. Y muchísimas gracias por la atención que me han brindado. Perfecto, muchas gracias Rafael, gracias Alexander, gracias Matías. Bueno, si tienen alguna consulta pueden levantar la mano para poder abrir el micrófono, por favor. Johan, ¿me puedes ayudar, por favor? Creo que no puedo visualizar aquí en la plataforma. Tal vez tú puedes verlo. Sí, a ver. Bueno, estaba viendo que alguien a ver si podía levantar la mano, pero parece que no hay nadie, pero hay preguntas. A ver, también tenemos comentarios que dicen, por ejemplo, me parecen muy buenos equipos. Esto lo dice Byron Riera. A ver, justo levantó la mano Byron Riera. A ver, te voy a habilitar para que puedas hablar, Byron. Activa el micrófono, por favor, para que puedas hablar, si es que tienes micrófono. Hola. ¿Me escuchan? Byron, buenas tardes. Sí, sí, te escuchamos. Adelante con tu pregunta. Caballeros, buenas tardes. Sí, tenía una pregunta. La primera era con respecto a los paneles de la serie ES. Estos pueden abarcar, en caso de que yo tuviera que hacer un cambio de panel de la versión antigua, los dispositivos de campo existentes. Hola, buenas tardes. Sí hay la posibilidad de que puedas aprovechar los dispositivos existentes en un sistema de Farlight actual. Tenemos que verificar los modelos y referencias de esos dispositivos para poder garantizar que sean compatibles. ¿Por qué? Porque los paneles de la anterior serie de Farlight, es la serie MS, no todos los paneles hablaban el mismo protocolo de comunicación. En Farlight, el protocolo de comunicación de los paneles inteligentes direccionables de Farlight se llama Light Speed.
algunos paneles de la serie antigua de MS solamente hablaban protocolo CLIP, no hablaban protocolo Lightspeed. Por lo tanto, los dispositivos que tengan conectados estos paneles solamente hablan protocolo CLIP seguramente. Entonces hay que verificar algunas pautas de la compatibilidad y de los protocolos de comunicación que hablan los dispositivos, pero sí hay una alta probabilidad de que puedas aprovechar o utilizar los dispositivos que ya tienen instalados los paneles antiguos. Ahora, es importante también que tengamos en cuenta que nosotros hemos lanzado esta nueva serie ES al mercado, la serie Endurance al mercado de los paneles. No es un capricho nuestro solamente, sino que la norma UL 864, que es la norma UL que rige el funcionamiento y comportamiento de los paneles de control de alarmas, es una norma que se actualizó de la 9ª a la 10ª edición con algunos requerimientos y algunos comportamientos de los sistemas exigiendo unas mejoras, y nosotros aprovechamos esa modificación de la norma UL para modificar también algunas características de funcionamiento de nuestros paneles, que fueron las que mencionó Alexander en la parte de su presentación. Esto mismo ha sucedido con los detectores, con la serie de detectores. Nosotros hoy en día contamos con una nueva serie de detectores puntuales, que es la serie 365, y esa serie de detectores 365 la lanzamos al mercado basados en las exigencias de la norma UL 268, que es la norma UL que rige el comportamiento de los detectores de humo. Hay unas exigencias nuevas en la UL 268 que cambió de la 6ª a la 7ª edición. Esto fue a finales del 2018 y que exige que para mediados de 2020, tengo entendido que se corrió un año más, es decir, a mediados de este año, en un par de meses, ya todos los fabricantes deben cumplir con los requerimientos de esta nueva edición de la UL 268 y los dispositivos deben tener un comportamiento mucho más robusto y un funcionamiento mucho más robusto comparado con los anteriores. Entonces es muy recomendable que así como como se piense reemplazar el panel de alarmas de incendio para tener un sistema actual y un sistema mejor, también es muy recomendable verificar la edad y la edad de los dispositivos que tiene este sistema, porque va a ser conveniente también reemplazar dispositivos. Uno, porque puede que ya hayan cumplido su vida útil. Por norma es recomendable reemplazar los dispositivos como máximo al cumplir 10 años de funcionamiento, pero también hay que estar constantemente haciendo pruebas de funcionamiento de los dispositivos para garantizar que están brindando la mejor confiabilidad de detección. Y esto pues va también a darnos la posibilidad de verificar si es necesario realizar algún cambio de dispositivos. Muchas gracias, Rafael. Perfecto. Si tienen alguna otra consulta, por favor, pueden, ahí tenemos a su disposición el micrófono. Sí, a ver, Jesús Callirgos, por favor, si puedes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes, le habla Jesús Callirgos de la empresa Alarmas Perú de la ciudad de Chiclayo. Hace un tiempo atrás, será pues unos 20 días, elaboramos una propuesta con la marca que ustedes ahorita están presentando, Firelight, con unos dispositivos que son los OSID para una empresa agroindustrial. Bueno, como en todo proceso de negociación, en este caso se lanzaron por otra marca un poco más económica y le colocaron estos dispositivos que son los Photobin. Bueno, y me comunican, realmente el jefe de planta de esta empresa agroindustrial me comunica que están reportando fallas. Entonces, bueno, reportan fallas en ciertos almacenes, que son almacenes de producto terminado, porque es una empresa agroexportadora. Entonces, una de las soluciones que lo pienso ofrecer es reemplazar esos Photobin por los dispositivos que ustedes acaban de exponer, que son los OSID. ¿Podría solucionarme en los almacenes extensos reemplazando estos dispositivos
más actuales, reemplazando los PhotoBin, o tendría que estudiar mejor el caso? Mira, en ese sentido siempre la recomendación que nosotros hacemos es estudiar, primero entender el por qué estaban fallando la tecnología que tienen actualmente, cuál era la razón de falla, si realmente era porque por la operación del lugar, como podría llegar a ser, como mencionábamos antes, los medios de elevación que se elevan y que bloquean heladas de detección, o si es por una suciedad que se produce en el ambiente, o incluso si fuese por el movimiento propio del edificio que hace que estos equipos no sean los adecuados, o la luz solar que incide sobre el haz y que impide que estos actúen de forma correcta. Una vez que entendemos cuál es la problemática, ahí sí podemos recomendar la tecnología, porque hay casos en donde un OSID AR convencional puede ser una solución adecuada, en otros casos el OSID DE puede cumplir con los requerimientos, y hay situaciones en donde directamente la alternativa es reemplazar y saltar a las soluciones de aspiración. Por eso es que, digamos, pero sí lo que hay que tener bien en claro es las condiciones de operación tradicional que hay en ese lugar, y tratar de entender cuál es el factor que está generando esta falla para poder decidir la tecnología adecuada. Entiendo, entiendo. Es posible, creo que en el final de la presentación estaba el correo para hacer las consultas respectivas, o a través de mi vendedor asignado. Sí, a través de Digicorp, si quieres, lo contactas y podemos acordar una reunión y poder evaluar bien la problemática, evaluar bien el proyecto y así poder determinar y recomendar una solución. Ya, o sea, en este caso estudio, entonces voy a estudiarlo más a detalle, pero bueno, ahí sí tendría que observar qué paneles han trabajado para poder, en el peor de los casos, reemplazar por este dispositivo OCID. Bueno, veré los detalles de forma interna. Gracias por el alcance. Excelente. Perfecto. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta para poder seguir? Ahí está también el micrófono abierto, como les mencionaba. Bueno, están cordialmente invitados para poder hacer sus consultas. Sí, a ver, creo que Byron estaba preguntando si pueden compartir la presentación, por favor. Y luego tenemos más preguntas, por ejemplo, de Bertoni Amador, que aquí ha puesto su pregunta, que primero dice, en el caso de Perú, ¿qué tecnologías se han instalado y qué productos han tenido mejor aceptación en tema de diseño y prestaciones? ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpa. Sí, te lo repito, me dice, en el caso de Perú, ¿qué tecnologías se han instalado y qué productos han tenido mejor aceptación en tema de diseño y prestaciones? Bueno, yo creo que aquí Alexander nos puede dar sus comentarios, pero los tres tipos de tecnologías que hemos mencionado durante la charla, la detección por OSID, la detección BESDA y la detección puntual, que son las que más utilizamos, se han instalado y han tenido muy buena acogida, pero no sé, Alexander, si tú pues puedas dar una información más detallada y que conoces muy bien el Perú y todo el mercado. Sí, claro que sí, Rafael. Solo para mencionarle unos casos de éxitos importantes, por ejemplo, Iron Mountain, Paraíso, y diferentes mineras tienen, como Antapacay, Mina Justa, también está Las Bambas. Entonces, realmente en diferentes verticales es muy aceptado BESDA. BESDA tiene una base instalada muy alta y es tan eficiente en la detección temprana que, por ejemplo, hay proyectos como la expansión del aeropuerto de Lima, el Jorge Chávez, ya viene, ¿no? Viene con el requerimiento de BESDA, por ejemplo, para la torre de control. Y así, en diferentes proyectos ya viene hasta especificado. De allí, si vamos al OSID dual, también, por ejemplo, tenemos BCF, es un almacén inmenso aquí al sur de Lima,
Punta Hermosa, donde tenemos 400 detectores OSIT-DE, ¿no? Y el más comercial, el OSIT-R, realmente también está instalado, tiene una base instalada bastante grande en Perú. Entonces, como bien dijo Matías, remarcando, cada uno de ellos cubre una necesidad, la hace muy bien, lo hace con una diferencia competitiva muy alta con respecto a otras marcas, pero cada uno de ellos va a una aplicación necesaria, ¿no? En función del requerimiento y a qué etapa quieres proteger, se selecciona un producto, ¿no? Ahora tiene otra segunda pregunta que dice, ¿tienen programado en este año una certificación de sus productos? Yo podría responder por el panel. Sí tenemos un calendario de certificaciones, ya que Digicorp podría compartirlo, y en la parte de aspiración temprana, ahí Matías. Y no sé si yo estoy teniendo mala señal, no sé si se escucha bien, pero nada, para responder a esto, ahí está planificado hacer una certificación en el mes de junio y seguramente en el segundo semestre estamos evaluando hacer una o dos más, de acuerdo a la cantidad de inscritos que tengamos, pero seguramente en el segundo semestre una certificación más de Extralis, en donde se ven los productos tanto BESDA como OSID, va a realizarse. En cuanto tengamos la fecha, seguramente se la hagamos saber a Digicorp para que lo pueda distribuir y de esta forma hacerle llegar la fecha de esta certificación. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta de Javier Hernández también sobre la vida útil de los dispositivos. ¿Cuál es la pregunta en sí? ¿Cuál es la vida útil de los dispositivos? Sí. ¿Cuál es la vida útil de los dispositivos? Mira, la verdad que eso depende mucho, o sea, principalmente depende del lugar donde se esté protegiendo y de las condiciones ambientales que hay. Los dispositivos, hay instalaciones, como bien mencionaba antes Rafael, que es recomendable hacer los reemplazos cada 10 años de su vida útil y lógicamente que en Latinoamérica hay instalaciones que suelen tardar más en hacer ese recambio y que pueden llegar a tener 15 años inclusive en uso, haciéndole un mantenimiento adecuado. Y por eso es muy importante brindarle el mantenimiento adecuado para poder tener toda esta vida útil en su plenitud. Pero digamos que en ese sentido, las mayores experiencias que tenemos en nuestros productos, tanto en panelería como en dispositivos, en detectores, es que hay que reemplazarlos porque ya quedaron obsoletos y porque es necesario saltar a una tecnología que muchas veces es una tecnología superadora y es más conveniente. O, como decía Rafael antes, por una necesidad o por una conveniencia propia de NFP, un requerimiento de hacer ese salto, porque lógicamente, como cualquier equipo electrónico, va sufriendo un deterioro y ya conviene reemplazarlo para tener uno nuevo. Sí, en la parte de panelería me gustaría agregar que también, o sea, es recomendable el cambio a 10 años, pero he encontrado hoteles o ciertos lugares que no han hecho el cambio, sin embargo el panel y sus dispositivos siguen funcionando muy bien después de 15 y 20 años, ¿no? Como remarqué en la presentación, nuestros equipos son robustos, tienen certificación UL y FM, ¿no? Ok. Listo. A ver, después tenemos una pregunta sobre almacenes. Nos dice, ¿dónde hay refrigeración en almacenes para productos perecibles, ¿genera alguna consideración que haya que tomarse para el diseño? Bien, Sí, ¿me escuchan? la realidad es, sí, ahí no sé si se escucha. Sí, ¿Sí se sí, escucha, sí. Matías? Perfecto, sí, para almacenes, bueno, casualmente en el día de mañana hay un webinar que tenemos programado para esta industria en particular. Como son ambientes húmedos y muchas veces el propio vapor del ambiente puede llegar a ser un entorpecimiento en la detección,
En almacenes, nosotros solemos recomendar la tecnología por aspiración. En almacenes me refiero a almacenes refrigerados, cámaras frigoríficas, heladeras y demás, utilizar los sistemas por aspiración para el interior de estos, pero por lo general los frigoríficos o este tipo de industrias tienen diferentes espacios y en las plantas por lo general se suelen instalar diferentes tipos de tecnología, como decía, dentro de las cámaras o de los freezers se puede instalar aspiración, pero por fuera se pueden instalar también barreras OSID en espacios amplios en donde no sean refrigerados, e inclusive en las oficinas se puede optar o bien por tecnología por aspiración o detección puntual, con lo cual en la amplitud del ambiente se suelen utilizar diferentes tecnologías, pero para el interior de los almacenes o de los almacenes frigoríficos o de las cámaras frigoríficas, sí la recomendación y por experiencia es utilizar la tecnología por aspiración más que la tecnología por haz lineal. Perfecto. Ahora, Rafael García nos pregunta sobre cuál es el límite de cantidad de detector OSIT-DE y OSIT-RI que admite cada lazo o panel Firelight. La cantidad de dispositivos depende de las direcciones, así que Alex, no sé si quiere responder. Sí, justo eso iba a decir. El panel, el que hemos mostrado es de 198 dispositivos, 99 son de detectores, y en este caso, como los dos modelos que mencionan son convencionales, tienen que ser supervisados por módulos. Entonces, tendríamos 99 direcciones de módulos, allí simplemente la restricción está por el número de módulos, ¿no? Ahora, si tienes una cantidad alta, tenemos un panel adicional, es el MS9600. Ya este panel es de 636 dispositivos, donde 318 dispositivos serían módulos. Entonces, si la cantidad incrementa, lo recomendable sería pasar a un modelo de panel superior, simplemente para ya anunciarles, no lo mencioné porque estamos hablando del ES200, pero en el tercer Q o cuarto Q de este año estamos liberando un panel adicional que va a tener 3 lazos, ¿no? De 318 dispositivos, y va a ser nombrado o es nombrado ya como el ES1000X. Bien, muchas gracias, Alex. Ahora tenemos una pregunta de Carlos Montes que nos dice, ¿en qué caso se colocan, acá ha querido decir, detectores de aspiración y cuándo has proyectado? Me dice. Como decía antes, eso va a variar lógicamente de ambiente a ambiente. El haz proyectado nosotros lo tenemos y justamente como decíamos antes, el acrónimo de OSID se utiliza para espacios amplios, ambientes grandes, en donde muchas veces depósitos muy grandes, en donde no se pueden hacer intervenciones a mitad de camino. Recuerden que hablábamos, o a mitad de altura, mejor dicho, recuerden que hablábamos de la estratificación como una consideración que hay que tener en cuenta. Y si utilizásemos, por ejemplo, aspiración, tuviésemos que bajar tuberías a un nivel intermedio que se complicaría porque no tendríamos cómo sostenerlas en el ambiente. Por eso es que en estos grandes espacios el OSID es lo ideal y es lo recomendable. En otros ambientes en donde no existe esto y pueden existir hasta algunos racks de almacenamiento o algún otro tipo de estructura o de diseño en la estructura, se puede optar por la tecnología que uno más sienta idóneo, sienta recomendable para ese lugar. Nosotros en orden de prioridades siempre recomendamos VESDA como primera opción, OSID-D como segunda alternativa y OSID-R como tercera opción. Ya entra en juego no únicamente las consideraciones técnicas, sino que en algunas cuestiones, en algunos lugares o en algunas situaciones también entra en juego el costo-beneficio de cada cliente o de cada proyecto. En ese sentido, hay algunos proyectos que uno podría implementar
implementar OSIDAR, podría implementar OSID-DE o podría implementar BESDA. Lógicamente que cada uno nos va a brindar mayor nivel de protección, pero a medida que aumentamos o que incrementamos el nivel de protección, también incrementamos el precio. Entonces, ahí es donde la balanza ya entra en juego, no exclusivamente con lo técnico, sino también con lo económico. Bien. Tenemos a ver, una pregunta de Nelson Nova sobre ¿el detector OSIT se puede activar con el humo de los vehículos en minería? Bueno, como siempre, y esto me van a odiar, pero la respuesta va a ser depende de la cantidad de humo que vamos a tener, lógicamente. Tiene cierta inmunidad a este tipo de humo, pero no dejan de ser as proyectados. Si el humo es una cantidad muy elevada y es permanente, esto sí pudiese generar un evento no deseado. La realidad es que si es únicamente de los transportes, y es algo esporádico, el OSID-DE, el OSID dual, sí va a ser una alternativa porque nos va a brindar esta inmunidad que estamos buscando. Ahora, si es el humo permanente que va a estar en el lugar, producto de una circulación permanente de estos vehículos, y tal vez tengamos que pensar en otro tipo de tecnología como puede ser la de aspiración. Perfecto. Tenemos, a ver, creo que Byron ha levantado la mano. A ver, un segundo, voy a activar el micrófono. Ya, Byron. a ver, déjame hacerle unas capturas de pantalla para ¿Cómo poder... está? Mira, yo tengo una pregunta. Tanto para los detectores Ya. OSID como para los Mira, hagamos una cosa. BESDA, se Yo requiere consultar en el voy a sitio hacer los cambios de esa aire foto, pero según eso no sale NFPA, como tipo biométrico. como se hace Ya, pero es igual las que fotos para tienen los esas fotos detectores que no son de buena puntuales. calidad. Esto desde el punto de vista del espaciamiento. Ya, mira, justamente ahorita con el Disculpa, no te entendí la pregunta. material a la parte izquierda. Sí, la pregunta, Matías, es si los detectores puntuales se ven afectados por los cambios de aire. Entonces, se reduce el espaciamiento entre detector y detector, se reduce si se incrementan los cambios de aire. Entonces, él está consultando si eso también sucede con los OSI-DE y con VESTA. Bueno, lógicamente que el flujo de aire es un factor que siempre se debe considerar. En vez de, lógicamente, que eso va a variar, y va a significar un cambio en el diseño. Ante mayor cantidad de flujo que pueda llegar a haber o sea, no solamente solo flujo de aire, sino también el nivel de detección que querramos o de sensibilidad, pero sin lugar a duda que esto es significativo para hacer el diseño. Y hay que tenerlo como valorización, tal como indica la NFPA al momento de hacer nuestro diseño. Bien. A ver, tenemos otra pregunta de Martín Smith. Cuando tengo almacenes separados por distancia, ¿tengo algún dispositivo para llevar esa conexión desde ahí y no llevarlo hasta la central? Como cuando tengo separado por distancia, A ver, te lo repito. Un segundo, por favor. Cuando tengo almacenes separados por la distancia, ¿tengo algún dispositivo para llevar esa conexión desde ahí y no llevarlo hasta la central? a un panel intermedio, me imagino, pero no, sí o sí lo debería conectar a un módulo, con lo cual el vínculo del módulo hacia la central, salvo que tengan algún panel intermedio, no sé, Rafael, si tú O lo que algún otro. podríamos hacer es de repente darle la apertura al micro a Smith y que aclare un poquito la consulta para tratar de responderle correctamente también. No Sí, entendí muy bien la pregunta. Martín, si deseas hablar, tienes el micro habilitado, solo tienes que desmutearte. Parece que no tuviera micrófono o algo parecido.
Bueno, voy pasando a otra pregunta mientras contesta Martín. Ok. Javier Hernández nos dice, ¿cuál es la diferencia en porcentaje aproximado en precio del OSIT versus BIM 1224? Entiendo que deben decir del OSIDAR con el 224. La diferencia, si consideramos el equipo, bueno, es igual, es una respuesta que más bien Digicorp debería dar, ¿no? Pero Sí, pero yo Sí. creo que más allá de dar una respuesta, primero un anuncio, ¿no? Si no les ha llegado el anuncio, el Fotobin 1224 ya está descontinuado. Hasta diciembre del 2020 nos acompañó por 20 años. Ahora ya no está vigente. En su reemplazo sí está el OSIT RSS, que igual, o sea, si vas a una base instalada, simplemente llevas el emisor receptor, es un solo equipo, y utiliza el mismo reflector. Entonces, realmente ya no hay forma de compararlo. Ese equipo, de cierta manera, ya no existe y ahora se aprovecha o se llena ese vacío con el OSIT R. Ahora, comparándolo con el OSIT DE y luego con VESDA, efectivamente los niveles de detección se van incrementando, por lo tanto el precio también, pero no significativamente, ¿no? O sea, el precio no es una desventaja. Perfecto. Bueno, Martín no contesta. Vamos a pasar con John Martín León López. Nos pregunta sobre si se puede armar una red de nodos entre todos los modelos de Firelight. Farlight es un panel de instalación local. El panel hace detección, hace notificación. Si requiere de audio evacuación, tienes que agregarle un panel adicional, el SC50/100. Si quieres teléfono de bomberos, se agrega un panel adicional. Y tenemos dos modelos para descarga, el RP2002 y el RP2001. Uno para diluvio y el otro para agente limpio. Esas son todas las capacidades de Farlight, pero Farlight está pensado para una instalación local. Perfecto. A ver. Bueno, luego David Daniel nos pregunta sobre igual la detección de humo. A ver, lo voy a leer para que, a ver si la pueden responder. ¿Qué tanta concentración de humo debo tener en mi almacén grande para que se active mi Fotobim OSI? el OSIDAR, por lo general, o los OSID en general, digamos, la densidad que se requiere es de 2% de oscurecimiento por metro. Es básicamente, es muy típico de este tipo de Fotobim, la necesidad. Por eso también es que cuando los ambientes a veces son muy altos, hay que poner detecciones intermedias, porque lógicamente la concentración de humo no se da a nivel del techo, sino que se puede llegar a estar dando en niveles inferiores. Es por ello que se evalúa cada lugar, pero en ambientes realmente de gran tamaño es necesario no colocar solamente un único plano horizontal, sino diferentes planos para poder tener una detección adecuada. Simplemente agregaría que los OSIT están diseñados para la segunda etapa del fuego, ¿no? De humo visible, a diferencia de VESA. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta, Johan? Sí, a ver, perdón, estaba hablando silenciado. Hay otra pregunta más sobre cómo calcular la estratificación en un almacén. Eso va a depender por lo general de la altura y de la capacidad de incidencia, de incidencia solar que podemos llegar a tener en la parte superior y cómo está confeccionado cuáles son los materiales constructivos del edificio. Pero por lo general ya después de determinada altura está la recomendación de generar, digamos,
detecciones intermedias a diferentes niveles, hasta llegar, o sea, y así repetirlo en diferentes niveles hasta llegar a la altura del techo. Pero digamos, no hay un cálculo per se. De hecho, la NFPA 72 no es muy específica en este aspecto después de determinada altura, después de los 7,20 metros. Con lo cual, a partir de ahí, ya la recomendación es empezar a utilizar niveles intermedios. O sea, generalmente por norma general se toma que que a los 9 metros ya conviene poner, o sea, si tenemos una bodega de gran altura, conviene empezar a poner a partir de los 9 metros ya niveles intermedios hasta llegar a la altura de la techumbre. Perfecto. Bueno, aquí nos comenta Leandro Marín que ha tenido un caso en el que ha planteado usar dos paneles comunicándose inalámbricamente, cada panel con su sensor y uno como maestro. ¿Es posible con Firelight? Primero, lo veo difícil que algún fabricante trate de hacer una solución inalámbrica, porque no está regulado, no está normado. Y bueno, nuevamente, Farlight es de instalación local, ¿no? O sea, no lo sé, por ejemplo, si lo instalo en las oficinas de Digicorp, allí solamente lo quiero para hacer detección, notificación y lo que fuere en la oficina de Digicorp, ¿no? No sé, Rafa, ¿tú tienes algún alcance sobre comunicación inalámbrica entre paneles? Mi alcance es de que no hay una regulación, ¿no? No está normado. Rafael Ruiz. Sí, Rafael Ruiz. Perdón, estaba hablando también con el micrófono en silencio. Les decía que no está normado. En la norma sí habla de sistemas de detección inalámbricos por comunicación de radiofrecuencia, que de hecho nosotros en el portafolio de Farlight contamos con este tipo de dispositivos de detección inalámbricos, pero comunicación entre paneles de tipo inalámbrica no se maneja porque desafortunadamente la comunicación inalámbrica no es un medio de comunicación 100% confiable hoy en día. Entonces no es una manera de comunicar sistemas actualmente. Y adicionalmente, pues los paneles de Farlight, de nuestro portafolio de Farlight, no trabajan en red, que es como usualmente se le indica a ese tipo de conexiones de paneles comunicándose entre sí. Bien. Tenemos dos preguntas. La primera es sobre qué tanto influye el buen funcionamiento de mis Photobeam con la luz natural, ¿no? Ya sea el sol. Bueno, el sol puede llegar a generar inconvenientes en los fotobeam tradicionales. En este sentido, creo que lo comentaba inicialmente Alex y después me parece que lo llegué a mencionar también, pero por las dudas si no lo aclaro, que tanto los OSID AR como los OSID DE tienen una mayor inmunidad justamente por la cámara CMOS que tiene en el receptor en el caso del DE y en el propio equipo en el caso del AR. Esa tecnología le permite ser más inmune a la posible incidencia solar. La recomendación de fábrica siempre es tratar de evitar que la luz solar incida directamente a los dispositivos. Estamos hablando que siempre se está trabajando con tecnología de haz proyectado, con lo cual la recomendación es evitar esta incidencia directa, pero ante reflejos o ante posibilidad de que algún as llegue a actuar, tiene una cierta inmunidad que le permitiría no estar afectado el dispositivo. Bien. Y bueno, tenemos la pregunta de José Luis Palomino. Nos dice, para detectar fuga de gas en las cocinas, ¿qué se podría usar? Bueno, nos fuimos a una industria completamente diferente, ¿no? Pero
Básicamente una alternativa es utilizar o detección puntual, un detector de gas, de metano, propano, de acuerdo a cómo sea el gas en la cocina, y si no, una opción es utilizar un BESDA con un detector de gas asociado a la tubería, y de esta forma tener tanto la detección de humo como la detección de gas. Bien, perfecto. Y bueno, Daniel, para complementar la pregunta que hizo hace un momento, nos pregunta también sobre si los PhotoBeam OSI se pueden graduar la sensibilidad de humo para una alarma. Sí permite tener, o sea, hay un seteo que se le puede hacer con unos presets que se le puede determinar el nivel de sensibilidad que van a tener los equipos. Listo, perfecto. Bueno, con esto ya terminan las preguntas. Tenemos una más sobre, a ver, por aquí está. Si hay un lugar en la página web de ya sea Honeywell Firelight donde se puedan conseguir los manuales en español. Sí tenemos una página web de Farlight en español que pueden consultar. De hecho, cuando ingresan a la página web de Farlight, en la parte superior de la derecha pueden seleccionar el idioma que quieren tener. Desafortunadamente, cuando acceden a la página web de Farlight en español, la información no está 100% actualizada. Entonces, sí les recomiendo que utilicen toda la documentación que aparece en la página web de Farlight en inglés, que es la que está 100% actualizada y es la que tiene todo lo más reciente y vigente. Perfecto. Estas han sido las preguntas. Luego hay comentarios sobre si pueden compartir sus diapositivas con las personas que están aquí. Sí, claro que sí, Johan. Lo que podríamos hacer es compartirte a ti en PDF, y tú, como tienes la base de datos de todos los que han asistido o inclusive los que se han registrado, allí podrías compartir con todos ellos, ¿no? Yo en este momento te comparto mi presentación. Perfecto. Bien, estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a todos. sí, bueno, muchas gracias Alexander, Matías, Rafael, muchas gracias a todos los asistentes también. Bueno, agradecido por el tiempo, la asistencia de cada uno de ustedes para poder conocer nuevas cosas que tenemos, por ejemplo, como DigiCore, y bueno, en este caso trabajando de la mano con Firelight. Y bueno, cualquier consulta también o apoyo en el dimensionamiento que ustedes tengan, cuentan con nosotros como DigiCore, y bueno, para poder darles las respuestas concretas a la asistencia que ustedes necesiten, ¿sí? Bueno, invitarlos también a los webinars que vamos a tener este mes, donde también vamos a tener una presentación en fecha 14, donde vamos a presentar ya como lanzamiento la línea de Farlight, donde, bueno, también ustedes van a estar invitados a ello. Esperamos contar con su asistencia también. Va a ser un streaming, entonces vamos a poder de alguna forma ver los equipos y ver, bueno, también hablar de algunas de las bondades también que tienen estos dispositivos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias nuevamente, Alexander, Matías, Rafael, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? Gracias a ustedes, cuídense, hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, Muy buena cuídense, tarde. muchas gracias.